El rumbo de la tarde, aquí están los poderosos. Los poderosos. Bueno, el presidente de la República, como dijo Juan Pablo Uribe, viajó a Buenos Aires, Argentina, donde estará participando en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAT, que se va a celebrar mañana martes. El presidente tiene una agenda apretada y estará pronunciando un discurso en esa ceremonia de esa reunión del CELAT en Buenos Aires, Argentina. En otro orden, la Barrigol cambió el lugar para la presa de Colas y Medio Ambiente está realizando el estudio del impacto ambiental. El lugar para construir la presa de Colas y ampliar la extracción de minerales, por lo que entregó un nuevo estudio de impacto ambiental que será respondido próximamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, dio a conocer esta nueva información acerca de la Barrigol. Bueno, qué buena iniciativa que hayan cambiado el proyecto, el famoso proyecto de la presa de Cola, porque eso causó fuertes preocupaciones en toda esa región donde iban a hacer este proyecto, ¿verdad? Bueno que hayan aceptado esa idea, esas protestas, correcto, la hayan valorado y hayan decidido cambiar de lugar la famosa presa de Cola. ¿Dónde es que proponen hacerla ahora? No dice ahí, no, todavía. No, todavía no está señalada el cambio hacia dónde. Sería bueno saberlo. Señores, yo quiero dedicarle unos minutitos al caso que este fin de semana más me llamó la atención, que lo mencionábamos al principio. No, don Yoli, no entre el dedo en la llaga, que usted sabe que yo soy aguilucha. No, yo felicito a los liceístas, pero mira qué cosa más rara. ¿Qué? Yo después del liceísta soy aguilucho. ¿Después del liceísta? Sí. Usted como decía mi papá. El aguilucho por moquitero. ¿Por qué no dejan ese tema? Mi papá decía que él era aguilucho hasta que se fuera a morir, porque para que se muriera un aguilucho que se muriera un liceísta. Además del moquitero, también por el lado de mi familia, de mi madre. Sí, pero ya el tema con tu mamá, ya ella en paz descanse, con la gracia de Dios, ya no te puede dar los boches. Ahora sí hay quien te lo dé si te mete en rojo. Sí, bueno, no hay problema. Yo comentaba, miren, a mí me llamó mucho la atención, quizás porque uno como madre, uno se pone en los zapatos de una persona que vive una experiencia como esa, de esta madre a quien se le raptó su bebé recién nacido del Hospital San Lorenzo de los Minas. Sí, hay una funda la sacó. Así es, en una bolsa se ven unas imágenes de cámaras de seguridad donde esta persona vestida de enfermera saca al bebé recién nacido en una bolsa, de esas que se utilizan, que son para reutilizarse en los supermercados, que se han puesto muy de moda últimamente. Las de tela. Sí. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Y hoy vi también las declaraciones de la abuela de la bebé, que decía que para ella debía estar todo coordinado, porque ella llegó a un hospital y sin que le explicaran absolutamente nada, había sido referida a esa maternidad, cuando no tenía ningún tipo de problema ni para la cama, ni para dar a luz, tenía ningún tipo de condición médica, y que ella no entiende cómo fue que se trasladó para allá sin darle explicación a la familia. Y me llama poderosamente la atención porque no es posible que de un hospital, un centro médico donde debe haber una acreditación para acceder a ciertas áreas, donde usted está trabajando con menores, usted está trabajando con recién nacidos, niños que son muy susceptibles a cualquier cosa que solo un personal médico calificado puede atender. Y sobre todas las cosas, los hospitales, todo el mundo se conoce. ¿Cómo es posible que si esa persona no era del área médica, tuvo acceso para llegar allá, llevarse la niña,
volver donde la madre y decirle que había que hacerle otro procedimiento y la vacuna, y que nadie se detuviera y notara que esa persona no pertenecía a ese lugar. Yo me pongo en los zapatos de esa persona. He visto las imágenes de la familia quienes han ido a la puerta del hospital a hacer con pancartas exigiendo una respuesta. La Policía Nacional ha dicho que ya lleva interrogados a unas 10 personas por el hecho, y yo quiero creer que en algún momento la investigación va a arrojar la información necesaria para que esa bebé vuelva a los brazos de su madre, porque eso es una irresponsabilidad absoluta del personal de seguridad y del personal médico de ese hospital. Yo me pasé la tarde entera llamando al director de ese hospital para conseguir una reacción en relación a ese tema. Lamentablemente no me pude comunicar con él, pero voy a seguir intentándolo, porque yo creo que todo el que tiene un hijo, todo el que es padre y madre y ve la situación que está viviendo esa familia, se siente indignada. Porque uno piensa que hay lugares que son como sagrados, como la escuela, un hospital, un centro médico, donde tú te puedes sentir seguro. Y si en este país hemos llegado a ese punto donde ni siquiera en un centro médico usted puede estar tranquilo, entonces tenemos que revisarnos. Además, es inaceptable, desde todo punto de vista, el que se pudieran robar esa niña de ese hospital. Eso es una barbaridad. Una cosa increíble. Eso denota una incapacidad y una falta de control en el centro médico. Así mismo. Y ahora lo que deben investigar en San Francisco de Macorís. No, es aquí. Aquí, en San Lorenzo En de la los maternidad Minas. San Lorenzo de los Minas. En los Deben Minas. investigar, por lo menos en esa zona, mujeres que hayan consultado ginecólogos, por ahí tal vez, que le hayan dicho que no pueden tener hijos, porque esas serían las primeras sospechosas, mujeres que no puedan tener hijos, en esa zona por lo menos. Ojalá que la investigación llegue lejos. A veces es por eso mismo, por un estado de frustración De y infertilidad, una madre, sí. pero también podría darse el caso, ojalá que no sea el caso, de que lo hayan robado para venderlo. Para venderlo. Porque hay alguna pareja por ahí que no haya podido tener hijos y le compra a un muchacho, por así decirlo. Ojalá que esa no sea, porque entonces ya puede ser más complejo, Claro. y más complicado el tema que simplemente una madre frustrada porque ha perdido un hijo, no puede tener Pero hijos, podría ser un asunto ya sentimental. Lo otro es un negocio. Y yo me pregunto, Rudy, ¿pero acaso esos centros médicos no tienen vigilancia a través de cámaras? Claro que lo que tú tiene, decías claro. ahorita, eso no puede pasar. No, está captado por cámara, la mujer está captada Sí, por pero cámara. Sí, pero captada estaba de cuando ella se espalda. iba. No, y cuando se iba. Y cuando se iba, la cosa es Y con que un haya- gorrito puesto en la cabeza que dificulta Lo ver interesante la cara también. es porque ese es uno de los temas de las cámaras de seguridad que operan en República Dominicana, que hay cámaras por todos los sitios. Son cámaras para tú ver después qué fue lo que pasó y quiénes estaban si acaso. No son cámaras de lugares donde hay una persona que está siempre, seguridad monitoreando. Mira, hay una gente rara. ¿Y qué hace ese tipo ahí? ¿Cómo se lleva esa muchacha? Da una voz de alarma y evita que se consuma el acto doloso o el acto ilegal, en este caso. Ese es el tema. Aquí las cámaras son para después, 2 días después, salir y decir, mira que hay un video, o que lo suban por las redes. Para eso es que sirven las cámaras en República Dominicana, no como una forma de monitoreo en el momento, que sirva de acción inmediata y hasta de prevención. Mira, esa puerta está abierta todo el tiempo. Yo no sé por qué esa puerta está abierta todo el tiempo. Mira, llamen que vaya seguridad de piso 3, vaya y cierre. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Así es. Ese es el tema. Bueno, vamos a ver. Como dicen ustedes, eso no debió pasar, pero son las cosas que pasan eventualmente. Las cosas que pasan, los senadores que no tienen sirena, que no tienen cosas, no pueden llegar al negocio. ¿Sabes cómo es? Aquí tenemos un senador de la República, pero además de senador de la República, un hombre que fue funcionario del gobierno central por mucho tiempo, tiene una experiencia de gobierno
y además de todo eso, es político, está insertado en las discusiones políticas del momento, pero por sobre todo eso, tiene un padre que nos dejó esta herencia, un padre amigo nuestro que es don José del Castillo. Así es. Con quien nos quitamos el sombrero y le damos un abrazo a través de su hijo, también José del Castillo, pero este Sabiñón, aquel Pichardo. Tú sabes que la primera encomienda, cuando le dije que venía a este programa, es un saludo a todos ustedes, sobre todo a Colombo. Claro, él y yo somos cuñados. Muy preocupado por, sí, por la salud de Colombo. Pero... Más le cuesta que mande un saludo, porque nosotros somos aquí como el SIDA, que matamos y desacreditamos. Nada, un placer estar compartiendo con ustedes. José, cuéntanos, y sobre todo con quien lo siguen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Además, Congreso? yo soy medio baraonero, además. Sí, sí. ¿Qué está Estuve pasando? casado con una baraonera durante 20 años. Entonces tú por mosquitero. Iba todos los fines Por de semana. mosquitero por ahí. eres baraonero. Claro. Pero, ¿qué está pasando en el Senado específicamente? En el Congreso, pero en el Senado específicamente, que en los últimos tiempos se han emitido algunas, o se han aprobado algunas leyes, algunas iniciativas que han sido motivo de controversia porque vienen de proyectos muy discutidos y después prácticamente la Cámara de Diputados ha tenido como que enmendarle la plana y como resolver el tema que genera más alboroto del que genera de por sí dicho proyecto. Y hay casos específicos. Sí, no, bueno, primero, mal haría yo venir aquí a denostar a mis colegas y al ejercicio que se realiza en el Senado de la República, pero sí efectivamente ha habido proyectos donde la Cámara de Diputados ha tenido que introducir modificaciones que quizás pudieron haber sido, ¿verdad?, previstas en el Senado de la República. Ocurrió, por ejemplo, con la ley de extinción de dominio. Una ley bastante controvertida, que ya tenía bastante tiempo también en el Congreso, se había introducido en varias ocasiones, pero que se utilizó, yo diría, que hasta cierto punto, como un esfuerzo de proyección populista de algunos, de decir que con eso se iba a recuperar lo robado y una serie de conceptos, cuando es una legislación marco para, en un proceso sui generis, que se realiza contra la cosa y que contiene cerca de 20 delitos que pueden provocar la extinción de dominio. Hubo una discusión constitucional en el seno del Senado sobre la retroactividad. Se quiso que la ley fuera retroactiva. Yo creo que en gran medida, más que por un rigor jurídico, por un deseo de explotar ese elemento populista que te decía, y eso fue enmendado en la Cámara de Diputados. Se quiso aprobar como ordinaria cuando es una ley orgánica, pero como tú bien dices, todo eso fue resuelto. Lo propio parece que va a pasar ahora, o está pasando ahora, con la ley electoral. La ley orgánica electoral, el problema con esto es otro. La ley orgánica electoral fue al Consejo Económico y Social. Entonces ahí se debatió en el seno del CES, que es un órgano constitucional, precisamente para crear espacios de consenso. Y cuando llegó al Congreso, siguió el proceso legislativo ordinario, es decir, una comisión bicameral la estudió, compuesta por miembros de todos los partidos, pero mayoritariamente por el partido que más senadores y diputados tiene en el Congreso Nacional, que es el partido de gobierno. O sea, fue una ley, fue una comisión bicameral. Es bueno que tú tengas eso en cuenta. Y luego se aprobó en el Senado. Surgieron una serie de observaciones de que eso no era lo que se había discutido en el CES. Ahora, eso no es un argumento del todo válido. Lo que le debieron hacer los partidos fue instruir a sus legisladores en la línea que se había acordado en el CES. Pero ahí se cumplió el proceso legislativo que establece la Constitución y el Senado aprobó una legislación que ha sido objeto de críticas. Ese es el Congreso, yo diría. Por eso también hay un sistema bicameral que muchos han criticado, pero se demuestra ahí la eficacia de por qué
opera positivamente la bicameralidad en el caso de la República Dominicana y en muchos otros países igual. Cosas que se pasan en una Cámara, que por error o por cualquier elemento no cuenta con el consenso social, o quizás en algunos casos que ha ocurrido ni siquiera está conforme a la Constitución, otra Cámara pues lo corrige y luego eso cumple un proceso. Nosotros no extrañamos, decimos que bueno, pero esa es parte del juego democrático, esa es parte del parlamentarismo. Yo creo que, decía mi papá en estos días, que nos gusta la democracia, pero no somos demócratas. Es decir, para un fortalecimiento de la democracia, un ejercicio pleno de democracia, tiene que haber demócratas que tengan la suficiente tolerancia de entender que hay un proceso de articulación y de construcción de los consensos y de lo que finalmente es una ley. Donde sí hay un consenso en la ciudadanía, en el pueblo dominicano, de que se hace necesario un marco legal para regentear el proceso electoral del 2024, para que no tengamos el trauma que sufrimos en el pasado proceso electoral. Hay la voluntad, senador José del Castillo de Barahona, en los partidos políticos, incluyendo el suyo, el PLD, de aprobar. Señores, esta legislatura extraordinaria fue convocada por el presidente de la República principalmente para que se conociera y se aprobara el proyecto de ley del régimen electoral. Y he escuchado incluso voces de algunos legisladores que dicen que no hay tiempo para que... Es probable que no haya tiempo, pero eso no... El proyecto, vamos por parte, porque que se dicen muchas cosas que al final es como el cuento del teléfono, ¿no? Se dice algo al principio y luego al final de la cadena nadie entiende qué fue lo que se dijo. Ambas leyes, la orgánica electoral, que sustituiría la ley 1519 y la ley de partidos, que son la 1318, que son proyectos que fueron sometidos inicialmente por la Junta Central Electoral, fueron discutidas en el CES. Incluso los proyectos que sometió la Junta no contienen en su totalidad todos los consensos que se aprobaron en el CES, porque la Junta también tenía diferencias, digamos, con los partidos o con los otros actores que allí confluyen, y la Junta sometió su proyecto, tiene iniciativa legislativa en materia electoral. Estos proyectos fueron sometidos al estudio de la comisión correspondiente y ciertamente yo debo decir que el Congreso no le ha dedicado el tiempo ni le ha dado la prioridad a la reforma electoral que merece. Una reforma electoral que está discutiendo leyes que han sido sujetas incluso de acciones directas de inconstitucionalidad y de sentencia del Tribunal Constitucional de las llamadas manipulativas que han incluso modificado las leyes. O sea que realmente han demostrado que mantienen deficiencias serias. Que el proceso electoral pasado haya fracasado por eso, yo no creo. Fracasó por un mal manejo del órgano electoral en la implementación sobre todo del voto electrónico. Incluso hay quienes plantean, y yo soy de los que estoy de acuerdo con esto, que el primer problema que había que resolver es la reunificación de las elecciones. Ya para eso habría que incorporar una reforma constitucional. Entonces ahora, ya al final de la legislatura pasada, la fuerza política mayoritaria dice: no, pero vamos, es que tenemos mucha presión, vamos a aprobar esta, que es la menos traumática, la menos conflictiva, la ley orgánica electoral, porque ya en la ley de partidos hay más diferencias entre los distintos partidos, que se evidenciaron incluso en el seno del CES. Y se aprueba esa ley que tiene muchas cosas buenas, tiene otros elementos que se pudiesen mejorar, pero que al fin y al cabo perimió. Es decir, le pasaron 2 legislaturas consecutivas y perimió. Ahora el presidente convoca la legislatura extraordinaria. En mi opinión, la ley orgánica electoral está ahí, igual que el Código Penal, pero quizás los elementos más importantes tienen que ver con el fideicomiso de Pedernales, o el deseo de que se avance más rápidamente, es con el fideicomiso de Pedernales y la ley que regula los fideicomisos públicos.
¿Por qué? Porque la reforma de la ley orgánica electoral tomará tiempo construir el consenso. Tiempo me refiero a que yo entiendo que agotará esta legislatura extraordinaria que termina, creo que el 18 de febrero, es decir, lo que le quedan son días. Sí. Ni siquiera se ha aprobado en ninguna de las dos cámaras. No sé, hoy hubo una discusión donde se invitó a la Junta, estuvo Finjus. O sea, va a haber un proceso que debe ser así para construir un consenso en torno a la ley. Probablemente se apruebe en la legislatura siguiente, es decir, antes de agosto de este año. Lo cual me parece a mí que por lo menos otorgaría de un instrumento de consenso y consono con la Constitución, sobre todo con las sentencias que se han dictado a la Junta para administrar el proceso electoral, que ya inicia el calendario. De hecho, ahora en julio inicia la pre-campaña para las primarias que deberían celebrarse en octubre Primer domingo de de este año, aunque yo soy de los que dice que ningún partido va a celebrar primaria, muy probablemente. El ¿Por PLD, qué no van a celebrar primaria? bueno, porque por lo menos no para la parte presidencial. Puede que habrá primarias para los demás cargos de elección popular. Ya el PRM, evidentemente, al parecer, tiene un candidato, que es la reelección del presidente. El PLD escogió su candidato. Su precandidato, porque Bueno, técnicamente, la fuerza digamos que virtualmente el solamente candidato. falta ratificar. Y la fuerza del pueblo, pues, Leonel. tiene también Y tienen hasta al marzo presidente para hacer la Fernández. inscripción Entonces, oficial. y la ley prevé otros mecanismos, que no necesariamente son las primarias, como sería una Encuesta. convención. No una convención, Una convención porque ahí de no es que delegados. sea encuesta, una convención de delegados donde se ratifiquen las candidaturas presidenciales por lo menos de los tres partidos Claro. más importantes del sistema. ¿Por qué razón el Partido de la Liberación Dominicana que usted representa en el Senado se opone a la ley de fideicomiso público, cuando ha sido el PLD o fue el PLD quien primero implementó el fideicomiso público? Ahí está RD Vial, ahí está la ciudad Juan Bosch y hay otros más que pudiéramos señalar. Entonces, ¿a qué le temen el PLD? No, lo primero es decirte que el PLD no se ha opuesto a la ley de fideicomisos públicos. De hecho, el PLD fue el que sometió la ley para el fideicomiso hipotecario, la 18311, si mal no recuerdo es el número de esa legislación. Implementó, como tú bien dices, los primeros fideicomisos en el marco de esa ley dentro del reglamento a la ley 18311, porque no se especificó, no se estableció expresamente en esa ley, pero sí dentro del reglamento se reguló el funcionamiento del fideicomiso público. ¿Qué es el fideicomiso público? Bueno, donde el Estado, como fideicomitente, pone una serie de bienes, puede ser inmuebles o de otra naturaleza, en manos de una fiduciaria que tiene que ser del Estado, así lo plantea el proyecto de ley, por eso se utiliza sobre todo la fiduciaria Banreservas, y esta administra los bienes para el alcance de determinados objetivos. Lo que el PLD ha planteado con el caso de la ley que cursa en el Congreso Nacional es que la misma debe establecer elementos claros que garanticen el control del funcionamiento de estos fideicomisos, porque es un vehículo que en materia de derecho administrativo se ha criticado mucho y que muchos autores plantean la famosa expresión la huida del derecho administrativo. O sea, es una manera de evitar o esquivar quizás las rigideces, como se le ha llamado en esta gestión de gobierno, de todo el ordenamiento legal que sirve para el ejercicio de la función administrativa. Los controles en materia de compras y contrataciones, los controles en materia financiera, es decir, de ejecución de los presupuestos, los controles relativos a la transferencia o la enajenación de los bienes colocados en el fideicomiso. Y el PLD lo que ha venido es pues haciendo críticas al proyecto que se modificó en el Senado precisamente para un tema de compras y contrataciones, porque el proyecto originalmente vino del Poder Ejecutivo diciendo que las compras y contrataciones públicas que se realicen en los fideicomisos públicos
establecidos en virtud de esa ley estaban sujetas a la ley de compra y contrataciones. En el Senado se produce una modificación sometida por un senador del partido de gobierno a los fines de que diga que no sujetada a la ley, sino a los principios, es decir, hacer más laxo el tema de las compras y Es contrataciones. más práctico decirlo sujeto a la ley. Sujeto a la ley es aplicando los mismos procedimientos De la ley. de la ley. A los principios de la ley, ya la ley tiene una serie de principios que son de carácter general. Y hasta interpretativos. Exacto, y da más espacio, ¿verdad?, digamos, a la flexibilidad, digamos. A propósito, el gobierno ha sometido también un proyecto de ley de modificación a la ley de compras públicas para facilitar los procesos de compra y contrataciones. Por otro lado, te le aplica sanciones penales a la violación de la ley, pero es una manera de vender la flexibilización del proceso de compra y contrataciones. Entonces, eso es lo que el PLD ha criticado. Y de hecho se le hicieron modificaciones en la Cámara de Diputados a propósito de las observaciones que el bloque del Partido de la Liberación Dominicana en esa Cámara sometió y se aprobó con esas modificaciones. Ahora la ley de fideicomiso público también perimió. Y se reintrodujo el pasado miércoles, que fue 18 de enero, en el Senado de la República, y estaremos conociendo ya este proyecto de ley. De hecho, mañana... Que volver entonces a la Cámara de Diputados. Claro, naturalmente, ya cuando tú has conocido un proyecto de ley, lo has estudiado, lo has discutido. Hay un tramo recorrido. Claro, hay un tramo ya recorrido que preverías tú que esa ley se va a aprobar mucho más rápido. De hecho, la que introdujo el senador Ramos Rogelio Genao es la última versión de la Cámara de Diputados que aprobó en su sesión, que me parece que fue a principios de enero. ¿Están conscientes ustedes como partido que en la República Dominicana no hay recursos para poder desarrollar los megaproyectos que generarían miles de posiciones de trabajo, de empleo para el pueblo dominicano? Que si no se aprueba la ley de fideicomiso, tendremos que olvidarnos de todos esos megaproyectos que van a generar riqueza para el país. La pregunta mía sería, ¿quién aprobó la ley, formuló y aprobó en el Congreso la ley de alianza público-privada? El gobierno del PLD. A pesar de lo que usted dice, senador, no, pero que nosotros no el hemos dicho PLD que está poniéndole pero que no puede, trabas a la aprobación no de puede la ley. verse como trabas el que porque eso es parte de la cultura autoritaria que hay en este país. O sea, que el Poder Ejecutivo somete un proyecto de ley y no se le puede poner la mano. No, está sujeto. El mismo Poder Ejecutivo modificó y envió incluso 2 enmiendas al Congreso sobre la ley, de temas que fueron tratados incluso hasta por los pero de eso se trata, eso ya es el contrato para el fideicomiso de Pedernales. Es otra cosa. Una cosa es la ley que regula los fideicomisos públicos y otra cosa es el fideicomiso de Pedernales, que de ese podemos hablar también. Ahora, nosotros, bajo ningún concepto, ni estamos puestos al fideicomiso de Pedernales, porque incluso el PLD fue que lo constituyó primeramente, ni estamos puestos a una ley que regule el fideicomiso público. Al contrario, lo que queremos es que ambos instrumentos cuenten con la transparencia necesaria para controlar activos que son del Estado Dominicano y que además cumplan con el ordenamiento constitucional dominicano. Eso es todo. Una pregunta. Como sea la ley, ¿le garantiza al Estado la mayoría accionaria en esos fideicomisos? La ley de fideicomiso público lo que plantea es que sí, que el Estado es el único propietario de ese fideicomiso. Ahora, el Estado no solo mayoría accionaria, el único, el propietario absoluto. Lo que puede el Estado constituir otros fideicomisos donde sea participante a través del fideicomiso X que se desarrolle, por ejemplo el de Pedernales, que se dirían fideicomisos vinculados, digamos, a través de alianza público-privada, como por ejemplo lo plantea la ley de APP. Ahora, lo que hemos dicho nosotros, que en caso de que haya enajenación, eso tiene que ir al Congreso Nacional. Claro. Porque la Constitución lo establece. Claro. Entonces, en el fideicomiso de Pedernales se están estableciendo una serie de modificaciones a través de la adenda 3, específicamente en la cláusula número 5, que permitirían que los bienes fideicomitidos puedan ser transferidos a otros vehículos jurídicos
que se puedan constituir a particulares. Entonces, lo que hemos dicho, bueno, eso se puede hacer, pero tiene que venir al Congreso. Es decir, cada contrato de ese, donde yo voy a transferir una porción de terreno en la parcela 217A de Pedernales, para la construcción del Hotel X, tienen que ir al Congreso para uno ver cuáles son las condiciones, si se paga el justo precio, si una serie, para examinar, para que el Congreso ejerza la función de control, para lo cual la Constitución le ha dado una serie de atribuciones. Lo que pasa es que lo que se ve, por más que se quiera decir que este es un gobierno más transparente y que el PLD se lo robó todo y que es un deseo de bloquear y que es una oposición populista, no. Lo que se ve y lo que se percibe es que hay un deseo de saltarse las reglas bajo las cuales el Estado debe gestionar los bienes públicos. Estamos de acuerdo en que hay que facilitar, que el fideicomiso es un vehículo que permite individualizar esos bienes y destinarlos a un objetivo específico, y debe hacerlo bajo el marco legal que se está planteando. Ahora, lo que no podemos es admitir que un bien público, como son las tierras de Pedernales, que además le costó al Estado Dominicano mucho recuperar, porque tú sabes el conflicto que ahí se dio en materia de propiedad de la tierra. Incluso el Estado en algún momento planteó expropiarla, como si fueran de particulares, cuando era pública la propiedad de esa tierra. Y finalmente el gobierno pasado logró recuperar esa tierra para que ahora se vaya a entregar sin los controles debidos. Es lo único que, en mi caso particular, entiendo que es la posición del Partido de la Liberación Dominicana, y es lo que me corresponde como senador del PLD en mi función, y sobre todo yo, que muchas de esas tierras o pertenecen a la provincia de Barahona, a partir sobre todo del municipio de Enriquillo, o hay un vínculo evidente entre el desarrollo que pueda tener Pedernales y el desarrollo de la provincia de Barahona. Claro, por supuesto. Claro que sí. La pregunta que voy a formularte ahora tiene que ver con el aspecto político partidario. Hay rumores, comentarios, eso es normal, ¿no? En el tema político, sobre todo cuando se está ya al inicio, a las puertas de un proceso electoral, de que pudiera estar gestándose un acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Bueno, yo creo que primero el PLD tiene que desarrollar su actividad en esta etapa de crecimiento y fortalecimiento, y sobre todo de vender una candidatura que acabamos prácticamente de escoger en octubre pasado. No solo a la figura y al perfil, sino también una oferta programática. Esa es la labor que debe hacerse ahora. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha presentado en los distintos procesos electorales un bloque de alianzas de partidos, el famoso bloque progresista, que incluía una decena de partidos políticos. Y no hay dudas de que para el próximo torneo electoral el PLD debe encabezar un gran frente opositor, entre el cual, lo digo sin mayor inconveniente, entiendo que debe estar también la Fuerza del Pueblo. De eso no hay duda. ¿Llevarían de candidato presidencial a Leonel Fernández? Bueno, llevaríamos al candidato que nosotros tenemos. Entonces, y evidentemente... senador, esa alianza entonces no se va a dar. Va a estar difícil. Bueno, primero hay por lo menos. Sí, bueno, pero no es descartable. Y primero, y también hay varios procesos dentro del proceso electoral. Mire, esa es de las pocas cosas que se pueden descartar. Porque si Leonel dividió el PLD por la candidatura presidencial, ¿piensa usted que él va a volver a apoyar un candidato? Bueno, lo que del PLD? pasa, mi querido Giorgio, es que las elecciones tienen varias etapas. Hay una elección municipal en febrero. Hay una elección que tiene varios niveles en mayo. El nivel congresual y podría haber una tercera. Y el nivel presidencial, y pudiese haber una tercera elección. El 30 de junio. En 30 días, cuando lo que se prevé en el escenario electoral actual, ninguno de los tres partidos mayoritarios, digamos, o que más posibilidades tienen, logren alcanzar el 50+1 de los votos como establece la Constitución de la República. Bueno, Vamos a ver. Bueno. Está fuerte.
Yo tengo una noticia aquí que podría darla hablando con el senador todavía, porque yo creo que es de interés nacional. El presidente Luis Abinader y sus acompañantes debieron retornar a tierra a los 17 minutos de haber despegado el avión en que viajaban a la Argentina, debido a que este presentó un desperfecto eléctrico. La comitiva del mandatario aterrizó en el aeropuerto de Punta Cana para cambiar de avión. Una fuente de seguridad informó al periódico El Día, que da la información, que luego de haber despegado el avión en que viajaba el mandatario, uno de los tomacorrientes de la aeronave en el área de los pasajeros sufrió un cortocircuito que, aunque no afectó la navegabilidad de la aeronave, los protocolos ordenan aterrizar, lo cual hizo la tripulación encargada del vuelo. Bien hecho. El presidente viaja a Buenos Aires a participar en la reunión del CELAC. Sobre todo que es un vuelo bastante largo, Sí, son como 6 o 8 horas, ¿no? por ahí. Es directo, seguro. Sí, seguro. Bueno, Bien, pues, senador, usted aspirará a repetir como senador de Barahona. Pregúntale al muerto que si quiere misa. claro. Mira, No venga a decir, José, no venga a No, es decir, que si yo no ese me- senador, no venga a decir lo mismo que dicen, no, todavía no han tomado la decisión. pero es verdad. ¿Y qué tú quieres que mienta, como decía un amigo mío? No. No, bueno, habrá que ver las condiciones, pero yo creo que están dadas las condiciones para nosotros presentar de nuevo una candidatura a senador. Es cierto que todavía no se ha decidido, yo creo que no lo he decidido. Estamos a tiempo para tomar esa decisión y ya veremos. La correlación de fuerzas sí. le ayuda en Barahona para repetir. La verdad que yo no he visto encuestas okay. sobre el tema, pero siempre le dicen a uno los amigos, hasta los amigos que están en el gobierno, ¿verdad? Que son muchos, que uno marca bien en las encuestas. O sea, que yo creo que la población de Barahona ha valorado positivamente la gestión que hemos hecho. En el caso mío, yo me he enfocado mucho en la representación, es decir, en los temas de la provincia de Barahona. De hecho, si ustedes hacen un balance de mis intervenciones en el Senado de la República, yo diría que el 80 o el 90% quizás tienen que ver con temas de la provincia de Barahona. Yo creo que estoy muy consciente de que represento una provincia muy pobre, es la 7ª provincia más pobre del país, y que hay temas que en 4 años es poco tiempo, y desde el Congreso es más difícil, y si uno está en posición, pues mucho más. Pero uno trata 4 años es poco tiempo. Bueno, para desarrollar proyectos, eso siempre se ha dicho, proyectos, digamos que, o para uno impulsar proyectos que puedan producir una transformación desde el punto de vista socioeconómico. Mira el caso de la presa de Montegrande. Nosotros, yo he sido un abanderado de este proyecto, pero lo fue el senador anterior, que duró 10 años en la posición. Está en ejecución desde el año 2009. Inicialmente lo primero fue evidentemente la rehabilitación de Sabanayegua. Bueno, ese es un tema que yo en la sesión pasada pues planteé mis preocupaciones, porque en la adenda número 5 que se ha sometido al conocimiento del Congreso Nacional y que precisamente mañana vamos a estudiar, pues no solo se incrementa en $146 millones adicionales el proyecto, que ya llegaría a 588 millones de 354, que fue el presupuesto inicial, sino que además se han sacado de la ejecución del proyecto los módulos que le dan realmente razón de ser a la presa. Y ahí estamos hablando de los canales del margen derecho e izquierdo, que es donde saldría el agua para bañar las tierras que se incorporarían, que se habla de 300.000 tareas adicionales. Ahí está la línea de suministro al acueducto de la región suroeste, el acueducto Suro, que fue sacado también, que es donde se tendría acceso a agua potable para la región. Ahí está la parte de generación hidroeléctrica, que tenía previsto suministrar cerca del 50% de la demanda de energía de la región. También se sacó en esa adenda número 5, y lo que he escuchado o lo que se ha dicho es que primero esto se ha hecho porque
contratista no ha dado pie con bola, es decir, ha sido un contratista que ha generado muchos problemas para la ejecución del proyecto y que lo que vive pidiendo más dinero, y en eso yo estoy de acuerdo, que Andrade Gutiérrez, sobre todo a partir del año 2013, con la operación Lava Jato, esa empresa se ha venido abajo en términos de su capacidad financiera, no tanto de su capacidad técnica, porque evidentemente que la tiene, que eso se va a licitar. Pues yo lo que entendí era eso, que no se había sacado de cuajo, sino que se había No, aplazado. se sacó del contrato. Sí, que se había aplazado para hacerlo en una... Bueno, pero es en que es lo que yo... el tema es que eso no se presentó en el informe, no se dice cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Se dejó en el aire. Uno supondría, pero eso soy yo aquí, que el INDRI ejecutaría los canales, que GEGIT va a hacer la generación hidroeléctrica y NAPA hará la línea del acueducto, pero es que nosotros, no quedó claro. como representantes de Barahona, que es la principal de todas las provincias de la región, la que más se va a beneficiar va a ser la provincia de Barahona, y en segundo lugar Bauruco y luego Independencia. No podemos, o sea, sería un golpe el que eso se mantenga en la incertidumbre y que no se establezca claramente cuál es el plan que tiene el gobierno para desarrollar esos componentes que son fundamentales. No hacemos nada con inaugurar el embalse. Sí. Bueno, tiene un objetivo turístico muy bonito y bueno, controla las aguas, lo cual tiene un impacto en el tema de las inundaciones, pero eso sería subutilizar una presa que ya va por $600 millones. Claro. Con tal de que no toque. Y que habrá que meterle algunos 150, 200 millones de dólares más para terminar los componentes que yo te he mencionado. Con tal de que no toquen la playa de San Rafael y el río con la piscina de los Curi. Ahí, todo está bien. No, porque esto es el agua del yaque del No, pero por si acaso, no me toque la piscina de los Curi. Estamos de acuerdo. Senador, ¿qué tanto? Usted dijo hace un momento que se dice que el PLD se lo robó todo, pero hay muchos casos en los tribunales y vienen muchos más de personas del Partido de la Liberación Dominicana, incluso del entorno familiar del expresidente Danilo Medina. ¿Qué tanto piensa usted que esa implicación de todas esas figuras acusadas de falco por miles de millones de pesos ha afectado la imagen y las posibilidades del PLD? No hay duda de que el gobierno ha desarrollado una estrategia de desacreditar la marca PLD y hasta cierto punto le ha dado resultados. Pero, por otro lado, primero, todos estos son alegatos. Es decir, tienen que ser demostrados fehacientemente en el tribunal, cosa que todavía no se ha hecho porque no se ha llegado a esa etapa, ¿verdad?, del proceso. Todos esos implicados tienen un derecho fundamental, ¿verdad?, una presunción de inocencia, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Segundo, la responsabilidad penal es individual. No hay duda de que alguien se habrá de haber equivocado y de que algunos de esos elementos pueden tener capacidad de ser demostrados y probados. Ahora bien, eso no es una política del partido, eso es una responsabilidad individual de una figura que por una razón o por otra se maleó en el proceso del ejercicio público, en el caso de los que fueron funcionarios. Y el PLD nunca se ha opuesto a que se sometan. Ahora, lo que sí, digamos, que uno critica es que se haga de manera selectiva. Es decir, que pareciera, o lo que se percibe, es que se ha dirigido en torno a una sola organización política y específicamente a una gestión de gobierno que fue la encabezada por el expresidente Danilo Medina. O sea, la persecución tiene que ser a todos los niveles. Incluso este gobierno, me parece a mí, ¿usted piensa que debe abarcar también suficientes escándalos a los gobiernos de Leonel Fernández? No, y pues yo te diré, bueno, quizás eso fue hace mucho, pero y la corrupción de ahora, y la que se ha planteado cuando, o la que se presume, porque de verdad ha ocurrido en ministerios donde se ha destituido de cierta manera deshonrosa a ministros titulares, poderosísimos incluso, cosa que celebramos, que bueno, que si se ve una cosa mala, pues, pero ¿dónde están los expedientes? Cuando se hablaban de 7, 8 escándalos, nada más en un solo ministerio, con diferentes temas, libros, butacas, muchísimos, alimentación escolar, es decir,
Eso es lo que uno, digamos que de alguna forma u otra reclama. Si vamos a fomentar la institucionalización del país, la lucha contra la corrupción, que sea sin colores. Bien. ¿Usted no piensa que el Partido de la Liberación Dominicana hubiese tenido mejor suerte de haber abierto las puertas al liderazgo joven, emergente dentro del PLD y no permitir que Danilo Medina, que salió desgastado del gobierno, eso no lo puede negar nadie ni ocultar nadie, debió haber permitido que esa juventud en la que está usted incluido, incluso senador. Yo sé que tú lo dices con mucho cariño, No, y con el deseo de que... No, pero es cierto. Sí. Yo pienso que, y lo dicen los grandes líderes internacionales, que vienen a la República Dominicana y dicen, pero bueno, cada vez que venimos aquí son las mismas figuras, Los mismos líderes. los mismos líderes, los mismos candidatos. No, yo debo decirte lo siguiente, mira, el PLD ha impulsado desde que salió del poder en el año 2020, a raíz de su congreso, José Joaquín Vidó Medina, un proceso de renovación. Naturalmente, hay figuras, empezando por el expresidente Medina, que evidentemente es la principal figura del partido, que juega un papel fundamental. Sin embargo, nosotros ampliamos nuestro comité central de apenas 400 y tantos que había a 1.200 y tantos miembros. De ahí hay muchísimos muchachos jóvenes. Incluso gente que llegó y nada más duró unas horas en el comité central, luego pasó al comité político, como el caso de Rafael Paz, o el caso de Johnny Pujols, o el caso de Juan Ariel Jiménez. Bueno, pero Rafael Paz se fue frustrado. Bueno, se fue, pero eso es otro escenario. Ya él se fue, después tomó una decisión y se fue. El caso de José Dantes, el caso mío, que somos jóvenes, bueno, cada día menos, pero somos jóvenes todavía, aún, como se dice, que hemos llegado a la máxima, el máximo órgano de representación. Naturalmente, somos figuras nuevas que también debemos de coexistir con las figuras tradicionales del partido. En el caso del presidente Medina, no hay dudas de que ha sido afectado su imagen, pero también el presidente Medina tiene una obra de gobierno que se puede exhibir perfectamente, es decir, en todos los ámbitos de la administración pública, la gestión del PLD y sobre todo los últimos 8 años, presentó, o la mayoría, digamos, presentó mejoras sustanciales, medibles a través de los diferentes mecanismos de medición de los índices de crecimiento económico, de los índices de pobreza, del incremento de las ayudas y los aportes a los sectores vulnerables, el impacto del apoyo al campo, la implementación de proyectos fundamentales como 911, la implementación de proyectos fundamentales como la visita sorpresa, los mismos fideicomisos de desarrollo inmobiliario para la vivienda popular, un sinnúmero de obras y de proyectos que son y constituyen el legado del Partido de la Liberación Dominicana, y a nosotros eso no nos avergüenza. ¿Usted cree que las visitas sorpresas jugaron un papel? Yo pienso que sí. De hecho, mire, la insatisfacción en los supuestos beneficiarios de la visita sorpresa, bueno, donde se invirtieron más de 300 mil millones de pesos. Claro, porque y no hay una. Mire, le hablo, por ejemplo, las granjas de conejos, ¿dónde están? No hay un conejo vivo. Pero claro, porque este gobierno de que llegó no abandonó eso. Ningún conejo. No, abandonó eso totalmente, porque incluso, mira 911, que yo creo que es una conquista del pueblo dominicano, porque al final, eso aunque lo ejecute un gobierno u otro, son activos del pueblo dominicano. El 911 ha habido un proceso de deterioro en esta gestión, que todo el mundo lo ha denunciado. Un proyecto de Alcaparra. Y yo te diría, donde no hay 20 matices. Bueno, puede haber algún proyecto que quizá no fue viable, pero luego hay muchos otros que sí, que todavía están en funcionamiento. Ahora bien, el 911, que es una conquista del pueblo dominicano, la gente está quejándose de que no hay respuesta, de que las unidades se han deteriorado, de que
Y aparecería que como no es un proyecto que desarrolló este gobierno, pues no es una prioridad de esta gestión. Sin embargo, yo pienso que el 911 es un elemento sustancial que cumple un servicio básico. Sin duda. El tema de la asistencia vial de carreteras, que fue un tema que la gente, ¿verdad? Le gustó mucho que se implementara. Se le ha dado continuidad. Ya tuve, hay quejas de que los vehículos se han deteriorado, de que no se le da la prioridad que No, mire, eso... yo era uno que elogiaba, se lo digo con toda franqueza, ese servicio que daban en las autopistas y carreteras. Pero sigo teniendo la misma opinión. O sea, yo creo que ahí puede que los Bueno, vehículos... ojalá sea así. Lo que te quiero decir es que se da en algunos casos y en algunos proyectos, lo que se da tradicionalmente, que yo espero que algún día superemos, que como eso no lo hice yo, hay que dejar que se muera, que se deteriore, La continuidad del Estado es lo que claro, hace crecer yo los creo que países. eso habla bien de una administración, el de reconocer que hay proyectos que hay que darle continuidad. Y de hecho, se le han dado continuidad a otros. Muchos de el PROPEP, por ejemplo, es un proyecto que desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana, el UPECDA, que es el proyecto de recuperación forestal, es un proyecto que desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana. El desarrollo de la administración de subsidios sociales es un proyecto que desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana y se le ha dado continuidad. Pero hay otros que han caído en el abandono. Bueno, senador, se nos terminó el tiempo. Hoy no tuvimos llamada, pero valió la pena esta conversación. Siempre a la orden y además un placer estar con amigos de mi padre. Sí, amigo y hermano de su padre. Así es. Y de corazón le deseo que usted se repostule y logre la senaduría de Barahona. Bueno, ojalá el gobierno no me meta todos los cañones para allá. Bueno, usted dice que tiene muchísimos amigos en el gobierno. Claro, porque la mitad es una cosa y la política es otra. política Está es prohibido enemigo por política. Bueno, gracias al senador José Castillo, del Castillo, por haber estado con nosotros esta tarde. Nada, un gran abrazo para usted. Igual para ustedes. Señores, hasta mañana. Dios les bendiga.